también una enfermedad huérfana, microtia, urticaria solar, poliomielitis. Y por último, para terminar, es importante saber que también en Colombia estamos volviendo a la parte virtual, ¿cierto? Y lo que está trabajando hoy en día a través de las federaciones y el ministerio, con la ayuda de la industria farmacéutica, es poder tener una plataforma de enfermedades raras, que va a ser una herramienta tecnológica que va a permitir, pues, aprendizaje virtual, mayor inclusión, una interpretación adecuada del diagnóstico del paciente, romper todas esas barreras que tenemos, sobre todo en educación, ahora con mayor razón con todo lo de la pandemia COVID-19, y concientizar y educar a los diferentes actores de salud, ¿cierto?, para que de la importancia del reconocimiento y el mejoramiento del entendimiento de esta patología. Entonces, con esto, pues, esta es la primera parte de la conmemoración de la versión número 13, 13ª, del Día Mundial de Enfermedades Huérfanas. Desde el año 2008 se viene conmemorando y el objetivo es decirles que efectivamente es importante su reconocimiento, su detección, su identificación temprana para poder instaurar lo que siempre he dicho, tratamientos oportunos dirigidos a minorando las consecuencias de esta patología. Muchísimas gracias. Esos son mis datos, pues, personales, mi correo electrónico, por si llegan a tener alguna pregunta, con muchísimo gusto también estaré presta. La discusión, pues, será al final, entonces ahora, pues, voy a aprovechar, entonces doy paso entonces al doctor José María Satizábal, quien va a ser el panelista siguiente que nos va a hablar sobre deficiencia de carboxilasa. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Moreno, por la presentación. Muchísimas gracias por su excelente conferencia, que ya me deja un camino expedito para hablar tranquilamente de unas enfermedades huérfanas especiales. En primera instancia, voy a hablar de un error innato del metabolismo, que es la deficiencia de la decarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Generalmente, cuando hablamos de errores innatos del metabolismo, pues la gente siempre piensa ahí mismo, uy, ya me va a meter todas estas rutas metabólicas. Y obviamente las rutas metabólicas son supremamente importantes, dado que estas rutas metabólicas permiten el funcionamiento y las funciones orgánicas de todos los seres vivos. O sea que estas rutas metabólicas bioquímicas son bien importantes y no podemos, pues, olvidarnos de ellas, a sabiendas de que son fundamentales para poder utilizar la energía, para poder utilizar los metabolitos, para poder hacer entonces todas las funciones orgánicas. Estoy compartiendo pantalla. Entonces, nuevamente, reitero, estamos celebrando el Día de las Enfermedades Huérfanas. Realmente el Día de las Enfermedades Huérfanas es el 29 de febrero y se escogió este día precisamente porque el 29 de febrero es un día raro. Solo lo tenemos una vez cada 4 años. Como este año no tenemos 29 de febrero, entonces se ha escogido el 28 de febrero, los primeros días de marzo, para hacer esta celebración que cada día tiene más reconocimiento, pues, a nivel mundial. Yo pertenezco, como ya lo dicen, a la Universidad del Valle, a la Facultad de Salud, dirijo el grupo de investigación en enfermedades congénitas del metabolismo, categoría A de Colciencias, y pues además de médico y cirujano y especialista en genética médica, PhD y magíster en ciencias biomédicas con énfasis en genética médica, pues soy bioquímico. Y ahí entonces una pasión por estas rutas metabólicas. Esta es mi declaración de conflictos. Es una presentación no patrocinada y es recibido algunas veces patrocinio para educación médica continuada o para investigación de estos laboratorios. Esta figura, pues que muchos recuerdan con mucho cariño, pues resume todo el metabolismo humano y ahí tenemos pues el metabolismo energético de los carbohidratos y obviamente pues tenemos también el metabolismo de las proteínas que lo tenemos aquí. El metabolismo de las proteínas pues fundamentalmente se da
por los aminoácidos que la constituyen. Realmente cuando nosotros consumimos alimentos, pues consumimos estos 4 tipos de sustancias: proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, y nos vamos a enfocar entonces aquí en los aminoácidos, metabolismo de los aminoácidos. Como ustedes ven, la mayoría van al ciclo de Krebs o a la ruta energética, y varios de ellos entonces se van a producir lo que llamamos aminas biogénicas. Aminas biogénicas que son muy importantes, dentro de las cuales tenemos precisamente algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas tiroideas, y tenemos también los neurotransmisores que son tan importantes. Estos son los aminoácidos aromáticos, precisamente se llaman así porque poseen un grupo aromático. Este grupo cíclico es el que le da esa condición aromática: la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. La fenilalanina, en su ruta metabólica, pues por acción de la fenilalanina hidroxilasa, se convierte entonces en tirosina. Sabemos muy bien que la deficiencia en la fenilalanina hidroxilasa provoca una enfermedad muy bien caracterizada, que también tiene impacto en el funcionamiento neurocerebral, impacto en el desarrollo cognitivo, que es la fenilcetonuria, una de las enfermedades pues, del metabolismo y huérfanas más conocidas tal vez en el mundo, la primera que se tamizó neonatalmente y la primera que se describió cuáles eran las mutaciones de su mecanismo molecular. Como ella pasa directamente a fenilalanina tirosina, vamos entonces ahora a enfocarnos al metabolismo de la tirosina y del triptófano. Decimos entonces que la deficiencia de la carboxilasa de aminoácidos aromáticos es un error innato del metabolismo, precisamente, que impide la normal biosíntesis de neurotransmisores. Ya vamos a ver que es una enfermedad monogénica autónoma recesiva, y que su principal característica es un retardo global y severo del neurodesarrollo. Tenemos en esta gráfica pues, el patrón de los hitos del desarrollo normal, y más o menos posición de levantar la cabeza, 3 a 4 meses, sedestación 6 a 9 meses, marcha de 10 a meses, y vemos también muy bien cómo precisamente los niños afectados de deficiencia de carboxilasa de aminoácidos no son capaces de adquirir estos hitos del desarrollo al debido tiempo. Y esto obviamente va a impactar la expectativa de vida, llevando pues a una expectativa de vida demasiado corta, que ronda de los 4 a los 8 años. Bien, entonces aquí tenemos un resumen de este metabolismo. Aquí tenemos que la tirosina, entonces, vamos a sintetizar el neurotransmisor dopamina. Eso se hace fundamentalmente en el putamen cerebral, en donde la tirosina se convierte en la L-dopa. La L-dopa se convierte en dopamina, que regula movimiento doblemente, y esta se va a convertir entonces en ácido homovanílico, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la acción de la decarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo esta deficiencia, esta enzima, obviamente por ser una proteína está codificada genéticamente. Si hay mutaciones en el gen que la codifica, pues puedo tener una enzima que no funcione o que sea defectuosa en su funcionamiento, y por lo tanto no voy a poder pasar de L-dopa a dopamina. Y obviamente entonces la consecuencia va a ser que se va a acumular L-dopa, se va a acumular el ácido 3-O metildopa, se va entonces a tener una deficiencia de dopamina y una deficiencia del ácido homovanílico, ¿correcto? Como no tengo dopa, entonces, ¿qué va a suceder? A partir de la dopamina voy a fabricar las catecolaminas, o sea, la epinefrina y la norepinefrina. En consecuencia, entonces, también voy a tener bajos niveles de estos neurotransmisores que van a afectar la función autonómica. Por el otro lado, el triptófano lo vamos a tener un metabolismo muy importante en las proyecciones serotoninérgicas en el núcleo del RAFE. El triptófano entonces se va a convertir en 5-hidroxitriptófano, y por acción nuevamente de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos lo voy a convertir entonces la 5-hidroxitriptamina, que será entonces la serotonina. La serotonina entonces es un nuevo transmisor muy importante que tiene que ver directamente con el desarrollo. Si entonces no tengo o no hay funcionamiento, como ya expliqué, de la enzima de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, entonces la consecuencia va a ser que se va a acumular el 5-hidroxitriptófano, y obviamente voy a tener deficiencia de la 5-hidroxitriptamina, o sea, la serotonina, y obviamente todas las consecuencias con ello nos van a llevar.
Nuevamente tenemos aquí el resumen para que quede bien claro qué está sucediendo. Entonces la tirosina, como ya decimos, se convierte en L-Dopa y de L-Dopa va a dopamina. Al tener la deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, no tengo entonces dopamina y al no tener dopamina voy a tener problemas de movimiento que se van a manifestar entonces con hipotonía, distonía, crisis oculogira, que la vamos a ver muy bien ahorita en algunos videos, hipocinesia y bradicinesia, o sea, incapacidad para el movimiento y obviamente retraso en el desarrollo motor. Ya digo, al no tener dopamina, pues no voy a tener entonces las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y esa deficiencia de estas catecolaminas me va a llevar entonces a topsis, congestión nasal, hiperhidrosis, babeo excesivo, inestabilidad en la temperatura, hipotensión, diarrea o estreñimiento. Entonces esas son las funciones autonómicas que van a estar defectuosas. Por el otro lado, ya vemos entonces triptófano se va a convertir en 5-hidroxitriptófano y de ahí a serotonina. Si no tengo nuevamente la enzima de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, entonces voy a tener falla en la concentración de serotonina y esto va a alterar el desarrollo entonces y por todo el neurodesarrollo y se va a manifestar entonces en el niño con irritabilidad, o sea que vamos a tener problemas de comportamiento, llanto excesivo, retraso en el desarrollo cognitivo. Entonces ahí tenemos claramente el porqué de la sintomatología de esta alteración metabólica simplemente por deficiencia de los neurotransmisores. Existen varias formas y entre ellas la forma grave y la forma grave entonces de la enfermedad ocasiona la muerte generalmente alrededor de los 7 años, antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disfunción motora grave que va a llevar a anomalías autonómicas y complicaciones secundarias como por ejemplo la asfixia, la hipoxia, la aspiración, broncoaspiración y la neumonía, que generalmente son mortales. Entonces ahí empezamos a insistir de la importancia del diagnóstico temprano, efectivamente, para evitar esta muerte precoz. La deficiencia de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos es una enfermedad panénnica, la encontramos distribuida casi por todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí en los países que están más coloreados de azul es donde se ha registrado una buena prevalencia. Obviamente Colombia aún no aparecen un número suficiente de casos y precisamente el objetivo de esta charla es que todos ustedes estén pendientes de esta sintomatología, estos signos y síntomas de bandera roja para que podamos entonces sospechar la enfermedad y poder hacer precisamente los primeros diagnósticos. La prevalencia que se ha determinado de la deficiencia de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos están entonces en una proporción de 1 por cada 32.000 a 182.000 nacidos vivos. Correcto, entonces fíjense, aquí tengo en este listado otras enfermedades, como les decía yo, que también producen alteraciones del neurodesarrollo. Aquí vemos entonces también su prevalencia, la fenilcetonuria que comentaba ahora, obviamente mucho más prevalente, 1 en 2.000 a 1 en 10.000, y en los países caucásicos pues es mucho más prevalente, precisamente por eso allá se estudia mucho y se diagnostica tanto, pero tenemos otras alteraciones como por ejemplo la atrofia espinal muscular, que va de 1 en 50.000 a 1 en 100.000, el síndrome de Wex, 1 en 11.000 a 1 en 100.000, y el síndrome de Segawa, que va de 1 en 111.000 a 1 en 1.000.000. O sea, que obviamente una prevalencia baja, pero no quiere decir precisamente la más baja. De acuerdo con los estudios de frecuencia poblacional alélica, se han hecho pues los cálculos de prevalencia y se considera que más del 90% de los casos de deficiencia de la carboxilasa de aminoácidos aromáticas están subdiagnosticados. Subdiagnosticados, ¿por qué? Porque existen precisamente los diagnósticos diferenciales, porque a pesar de que se puedan reconocer los signos y los síntomas, no se piensa en la enfermedad. Yo nos decía la doctora Moreno, uno de los grandes problemas es precisamente que si no conocemos la enfermedad no la podemos sospechar, no la podemos diagnosticar y el paciente entonces se queda sin sus opciones terapéuticas y se queda sin su consejería genética para que los padres evalúen su futuro obstétrico.
Bueno, en cuanto a la genética de la enfermedad, entonces es una enfermedad que tiene un mecanismo de herencia autosómica recesiva, lo que quiere decir que los padres son portadores heterocigotos y obviamente por tener un gen normal, eso le da la suficiente cantidad de la enzima para funcionar bien. Pero cuando se segregan los gametos y se van los dos gametos mutados al mismo niño, al mismo hijo, pues entonces vamos a tener un paciente homocigótico recesivo, que obviamente no tendrá la suficiente cantidad de la enzima y que entonces va a presentar los signos y los síntomas floridos. Obviamente, si ustedes ven la proporción, la probabilidad que tienen dos padres portadores de tener un hijo afectado será entonces del 25%, lo cual pues de todas maneras es un porcentaje importante para tener en cuenta en la consejería genética. El gen de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, se conoce con el nombre del gen de DDC, de carboxilasa de la dopa, ¿sí? Y obviamente codifica para esta decarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Haciendo los estudios pues genómicos, hoy en día se han detectado un poco más de 82 variantes, lo que antes llamábamos mutaciones, siendo una de las más frecuentes este gen, esta variante intrónica, fíjense que está en un intrón, también un paradigma genético que se rompió hace mucho rato. Antiguamente se pensaban que las variantes intrónicas no tenían ninguna significancia y aquí vemos que la más frecuente es esta variante intrónica que cambia obviamente los sitios de corte y empalme o splicing y las proteínas va a salir entonces con una conformación diferente, la mayoría de las veces una proteína. Tenemos otra de las variantes más frecuentes entre las distintas aminoácidos que cambian entonces en la posición en la estructura proteica. O sea que sabemos muy bien esto y con los estudios de genómica y bioinformática podemos entonces correlacionar las variantes con el fenotipo que presenta el paciente, ahí donde tenemos entonces unas presentaciones más atenuadas y unas presentaciones más graves. Y en este esquema vemos pues entonces los exones que conforman el gen DDC y vemos entonces las principales variantes que, como les digo, antiguamente se llamaban mutaciones. Aquí tenemos, miren, la mutación intrónica, esta es en un sitio intrónico, aquí no codifica para proteínas, pero es un sitio importante entonces de splicing. Y aquí vemos entonces cómo cambia la conformación espacial de la proteína de acuerdo con las distintas mutaciones, lo que hace entonces que cuando tengamos una conformación espacial bien alterada, pues tengamos un fenotipo grave. Para que veamos entonces un caso clínico de un paciente, de un par de pacientes afectados de deficiencia de la carboxilasa, de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Tengo entonces este video en donde muestra claramente cómo al hacer estímulos, obviamente se ve la hipotonía, la hipocinesia, el retardo es evidente. Y entonces al hacer estimulado vamos a ver las crisis oculogiras, como lo pueden ver allí, esos movimientos anormales, bien sea de lado a lado, bien sea de arriba a abajo de los ojos, que es característico de la enfermedad. Ya hoy en día no usamos la palabra patognomónico para ninguna enfermedad, pero esta sí es muy característica y lo vamos a ver ahora cuando comparemos con los distintos diagnósticos diferenciales. Y esta otra paciente, entonces también van a ver ustedes cómo con el estímulo pues tenemos las crisis oculogiras. Bueno, muy bien. Este es otro caso clínico de la revista Continuum, revista de la Academia Americana de Neurología, en donde también vemos una niña de 2 años y medio, en donde también es clara la hipotonía, la deficiencia de movimientos. Fíjense el pobre sostén cefálico que tiene a la edad de 2 años y medio. Y ahora también vamos a presenciar entonces una crisis oculogira y van a ver, por favor, los ojos para que vean entonces esos movimientos tan característicos de la enfermedad que nos hace pues que sea un signo de bandera roja para sospecharla. Ahí pudieron ver entonces la crisis oculogira, ven ahí la hipotonía, la discinesia, la hipocinesia, o sea, falta de movimiento, y obviamente la estimulan y con el estímulo entonces también se puede ver las crisis oculogiras. Sí, la hipotonía es severa, no tiene un sostén cefálico, está pues prácticamente encamada ya a los 2 años y medio y obviamente el pronóstico sin manejo, sin tratamiento, pues es bastante grave.
Bueno, como ya decía, hay una variabilidad clínica de presentación que depende obviamente de las mutaciones. Ya tenemos entonces 5 pacientes que nos están mostrando distinta presentación. En el primer paciente vemos que la edad de aparición de los primeros síntomas fue el nacimiento. Su primer síntoma fue una hipotonía severa. El diagnóstico se lo hicieron a los 16 meses, obviamente, y vamos viendo cómo se va alargando ese diagnóstico, también comentado por la doctora Moreno, lo que hemos llamado la odisea diagnóstica en la que entran estos pacientes, dado que se empiezan a pedir una y otra prueba por sospechas no completas. ¿Sí? Tuvo salida a los 4 años de edad, ambulatorio con alimentación independiente. Este otro paciente, pues un poquito menos del año, empezó con control deficiente de la cabeza, la hipotonía también se está manifestando allí. Le hicieron el diagnóstico a los 7 años, miren ustedes, ¿sí? Y la salida fue a los 10 años, obviamente, una salida de una enfermedad grave con soporte y dependiente pues, de sonda gástrica. El tercer paciente, al menos de un mes, empezó con los síntomas, desviación de los ojos, lo que decíamos ahora, las crisis oculogiras. El diagnóstico se lo hicieron a los 10 meses y salió a los 4 años con un cuadro severo, no ambulatorio, dependiente también de tubo gástrico. Paciente 4 empezó los síntomas a los 4 meses. Ven ustedes retraso del desarrollo, de la edad de diagnóstico a los 13 meses y la edad de salida a los 2 años, con un cuadro también severo, no ambulatorio, dependiente de un tubo gástrico. Y por último, el quinto paciente, la edad de los primeros síntomas fue a los 4 meses, también con hipotonía, el diagnóstico a los 7 años y medio, y la edad de salida fue a la edad de 9 años, ambulatorio, independiente. Bueno, realmente no sé qué pasa, que están saliendo unas líneas allí en la presentación. En esta gráfica vemos muy bien cómo es la deficiencia motora, ¿sí? Aquí en las líneas verdes vemos el percentil 50 de un niño normal y en las líneas rojas el percentil 5. Los rombos negros, vemos ahí la escala motora de un niño afectado por deficiencia de la carboxilasa de aminoácidos aromáticos y obviamente pues es complicadísimo. Ven ustedes que no tiene realmente ninguna o muy poco desarrollo motor. Me está preocupando esas rayas porque no lo estoy haciendo yo. Permítame, doctor, no sé. Un momento, ya trato de solucionarlo. Bueno, se sabe muy bien que la enfermedad está subdiagnosticada, lo decíamos ahora con los cálculos de prevalencia, y que se presume que aproximadamente un 90% no se han diagnosticado todavía, a pesar de que el inicio de los síntomas es muy temprana, ¿sí? Entonces tenemos entre 3 y 4 años que nos demoras para el diagnóstico. Lo más importante para hacer el diagnóstico temprano, clave, hipotonía, hipocinesias, las crisis oculogiras, que ya la vimos ahora, y la distonía. Perdónenme un segundo, voy a intentar qué pasa si puedo quitar esas líneas que... Doctor, ya estoy intentando hacerlo, deme unos 2 minutos. Bueno, gracias. Como les digo, el diagnóstico diferencial, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también producen problemas en el neurodesarrollo, como son la parálisis cerebral, la epilepsia y obviamente los desórdenes del espectro autista. Aquí tenemos entonces
La parálisis cerebral también tiene signos y síntomas parecidos, por ejemplo, hipotonía, retardo en el neurodesarrollo, la distonía, manifestaciones motoras no progresivas. En la epilepsia podemos encontrar convulsiones, crisis oculogiras, distonía paroxística. Desórdenes del espectro autista también puede presentar irritabilidad, disforia, problemas del lenguaje y déficit cognitivo. O sea que cuando yo sospeche cualquiera de estas enfermedades, pues obviamente concomitantemente debo sospechar que el paciente también puede estar sufriendo una déficit de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Aquí tenemos nuevamente una comparación entre la parálisis cerebral, la deficiencia de carboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Pues la parálisis cerebral tiene distonía y también tenemos en la deficiencia de la carboxilasa, retraso en el desarrollo, obviamente, hipotonía, espasticidad y corea, o sea, son movimientos atetóxicos. Tenemos disinesia, puede tener convulsiones, difusión autonómica, como la vimos ahora, y obviamente las crisis oculogiras, que, como ya les decía, no son muy características de la enfermedad. Bueno, entonces ya tenemos la sospecha diagnóstica y vamos para el diagnóstico. Tenemos una hipotonía o hipertenía, retraso en el desarrollo, una estructura cerebral que en las imágenes puede ser normal. Tenemos desórdenes del movimiento, crisis oculogiras, distonías, hipocinesia, bradicinesia. Podemos tener síntomas autonómicos como ptosis, sudoración excesiva, congestión nasal, inestabilidad en la temperatura corporal. Si yo tengo entonces esta sospecha clínica, obviamente, como les repito la palabra que siempre usamos en las enfermedades genéticas, si lo sospechó, lo tiene que comprobar y obviamente la prueba, vamos a hacer las pruebas para descartar o comprobar que estamos frente a un paciente afectado de déficit de carboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Según las guías de manejo, pues estas son las pruebas que se van a usar. Panel de metabolitos de neurotransmisores, donde vamos a poder medir el ácido 5-hidroxindolacético, el ácido homovanílico, ¿sí? Entonces vamos a poder medir los derivados, pues, de la metildopa, 3-O-dopa, L-dopa, 5-hidroxitriptofano. Obviamente, si esto está disminuido, pues entonces yo tengo estos disminuidos y estos aumentados, tengo entonces una sospecha clara de que puedo estar frente a la enfermedad. Obviamente, una confirmación molecular ya es muy precisa, donde vamos a hacer entonces la secuenciación del gen, y entonces en esta secuenciación pues vamos a encontrar variantes patogénicas en el gen DDC, y obviamente si tengo una variante patogénica, pues esto sería confirmatorio de la enfermedad. También podemos medir la enzima plasmática y obviamente la puedo medir, y si tengo bajos niveles de la enzima de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, pues entonces efectivamente estoy frente a una deficiencia de ella. Se considera que tener 2 de estas pruebas positivas, entonces nos hace el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Existen otros metabolitos que los podemos utilizar precisamente para hacer una sospecha inicial rápida. La podemos hacer en sangre seca colectada en papel de filtro, midiendo los niveles de metildopa. Si están elevados, pues ya es muy sospechoso de la enfermedad. Y también podemos hacer entonces también un test de orina, en donde vamos a medir el ácido vanílico láctico, y entonces ahí miramos también que si los niveles están elevados, pues es muy sospechoso. Obviamente todas estas pruebas las podemos acceder a través, pues, de un programa de apoyo de los pacientes. Entonces simplemente, si tenemos la sospecha, podemos solicitar estos metabolitos al programa que nos colabora, pues, el laboratorio PPC, para hacer estas pruebas y confirmar, pues, la enfermedad. Para el tratamiento, pues el tratamiento convencional que tenemos hoy en día, estas opciones, realmente, a pesar de que se utilizan, pues su eficiencia y eficacia no es lo deseado, ¿sí? Entonces, a pesar de que se usan, primera línea de tratamiento, pues agonistas del receptor de la dopamina, inhibidores del AMAO, piridoxina, vitamina B6, tratamientos sintomáticos con anticolinérgicos, agonistas del alfa de adenoreceptor, melatonina, las benzodiazepinas, en algunos casos especiales L-dopa sola, aislada, tratamiento no farmacológico, obviamente terapia física ocupacional del lenguaje, y suplementos como cofactores enzimáticos, el ácido fólico.
¿sí? Entonces vemos que el potencial beneficio muchas veces pues nos coloca a dudar por sus efectos secundarios, entonces siempre es necesario hacer esa evaluación si verdaderamente lo requiere. Entonces, estas opciones actuales de medicamento tradicional, como les digo, pues su efectividad y eficiencia no es la más esperada. De todas maneras, como también ya nos lo explicó la doctora Moreno, necesitamos un equipo transdisciplinario que obviamente nos permita abordar de una manera integral al paciente. Pues empezamos con genética para poder hacer los test genéticos y confirmar el diagnóstico, y obviamente pues ya vienen entonces los terapeutas, terapia ocupacional, neumología por sus problemas pues neumológicos que muchas veces es la causa principal de muerte, neurología, gastroenterología, endocrino, dietética y nutrición, oftalmología, el otorrino, etcétera, que nos permita pues ese abordaje. Tenemos entonces en perspectivas que tenemos en desarrollo para la eficiencia de la carboxilasa de aminoácidos aromáticos, pues la terapia génica. Se está desarrollando, ya se está haciendo unos estudios ya en pacientes con terapia génica. Como ustedes bien lo saben, terapia génica lo que nos permite realizar es introducir en el cuerpo del paciente el gen normal, de forma de que este gen normal sintetice la proteína normal que cumpla entonces con sus funciones. Eso es lo que se llama el transgen, que es el gen terapéutico que produce la proteína funcional. Vamos a necesitar un vector, o sea, quién es capaz de entrarlo a las células humanas. En la mayoría de los casos estamos usando los virus adenoasociados, que se sabe muy bien que son inocuos y que tienen esa capacidad infectiva sin producir ningún daño. Entonces necesitamos un promotor que obviamente va allí con el gen para que dirija la expresión de ese gen, ¿sí? Tenemos entonces que la actual terapia génica con AADC, o sea, la de carboxilasa aminoácidos ramificadas humana, se ha secuenciado entonces y se hace por técnicas de DNA recombinante. Tenemos la misma secuencia entonces que tiene el gen natural y lo colocamos entonces con un virus adeno asociado que permita entonces entrar a las células humanas con el objetivo de corregir el defecto molecular que conduce a la enfermedad. Estas opciones de terapia génica, pues al colocar entonces la enzima, va a permitir la normal síntesis de la dopamina y la normal síntesis de la serotonina. Obviamente, ¿cuál es el problema? Que ya vimos que esto sucedía a nivel cerebral, fundamentalmente en el putamen, y nos va a tocar hacer entonces una cirugía estereotáxica de forma tal que permita ubicar estos sitios específicos a nivel cerebral para poder entonces introducir el medicamento directamente al putamen. Aquí precisamente en esta imagen, por esta gráfica por imágenes, vemos entonces aquí cómo se ha marcado con marcadores específicos, se han marcado los putamen, aquí están entonces el putamen, y aquí podemos ver en esta otra entonces el sitio, aquí está la trepanación entonces, y aquí vemos la aguja que está permitiendo precisamente inyectar directamente esa molécula, esas células allí al putamen para que puedan entonces producir suficiente cantidad de dopamina. Este es el estudio 1601 y 010. Entonces, este estudio fue diseñado pues con dos brazos, uno abierto, un estudio clínico comparativo con la historia molecular natural de la enfermedad. Aquí tenemos 82 pacientes para la historia natural de la enfermedad, y tenemos entonces 18 niños participantes. En esto pues se intervino, obviamente, como les decía, con la suministro, inyección intraputamen de esta molécula en el virus. Y aquí tenemos entonces, en este video, vamos a poder ver la secuencia entonces de la mejoría que se pudo obtener en uno de los pacientes precisamente que participó en el estudio. Esta es la introducción, donde nos están diciendo efectivamente qué es la enfermedad, que es lo que venimos viendo, cómo se manifiesta, cuáles son las principales anomalías que vamos a encontrar. Ahí está el movimiento anormal de los ojos, la irritabilidad extrema, dolor muscular, etc. Esta es la paciente antes de empezar la terapia.
Ven ustedes lo que decíamos ahora, una hipotonía severa. Miren ustedes que no tiene mayor tono, no es capaz de levantar las manos. Miren la dificultad para sostener la cabeza. Entonces ahí está un paciente todavía sin tratamiento. Ven que intentan estimularlo pues a través de distintos juegos, pero nada. Aquí ya es después, 12 meses después de iniciar la terapia génica, ya ven ustedes la movilidad que tiene en las manos, la hipotonía ha mejorado notoriamente, ¿sí? Ven ustedes la capacidad ya de levantar la cabeza. Efectivamente es una paciente oriental, no es que tenga malformaciones congénitas faciales. Miren ustedes ya la capacidad para levantar el cuerpo, el tronco. Ven la disposición de la cara, la capacidad de concentración, reconocimiento facial de sí misma. Entonces la terapia génica ya se está constituyendo en una realidad para muchos pacientes que presentan algunas enfermedades de tipo genética. En este caso, pues estamos hablando de la deficiencia de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, pero ya también se viene usando y viene en desarrollo para muchas otras afectaciones de tipo genético. Ya a los 13 meses ven ustedes cómo cambia completamente toda la disponibilidad, el tono muscular, efectivamente, entonces, con el uso de la terapia génica. Entonces, el advenimiento de la terapia génica representa pues una nueva vía potencialmente prometedora para el tratamiento de los pacientes con deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Los estudios clínicos basados en esta perfusión directa de vectores con virus adenoasociados en los putamen, pues ha demostrado una seguridad y tolerancia aceptables y fomentan la mejora de los hitos motores y los síntomas cognitivos, como en el ejemplo que acabamos de ver en el video. El éxito de la terapia génica, lo hay que recalcarlo, en el tratamiento de la deficiencia de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos dependerá obviamente de un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano que facilite la administración del tratamiento antes de la aparición del daño neurológico. Obviamente, si el tratamiento se inicia antes de que sucedan todos estos daños, pues obviamente la recuperación va a ser mucho mejor, el neurodesarrollo va a ser mucho mejor y obviamente el éxito de la terapia va a ser entonces mucho mejor. Entonces recuerden que existe una enfermedad que a pesar de que es una enfermedad buena y rara, pues está presente y que puede afectar de una manera severa a los niños, causando también una muerte temprana. Se llama la deficiencia de la decarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Muchísimas gracias por su atención. Espero al final de la charla si tienen alguna pregunta o algún comentario. Estos son también mis contactos, contacto por la fundación. Si tienen algún paciente, entonces orientamos y dirigimos para conseguir entonces las pruebas diagnósticas, las confirmaciones diagnósticas y poder dar entonces una mejor asesoría a este paciente. Muchas gracias. Entonces, doy ahora paso al doctor Alberto Sánchez, que nos va a ilustrar entonces sobre la distrofia muscular de Duchenne del gen a la clínica. Bueno,
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, José María, por la introducción. Y primero, pues, una manifestación de agradecimiento a la Fundación para la Discapacidad Fundis por la invitación a este escenario académico del día de hoy. También agradecer a las instituciones que nos están avalando en esta presentación y, por supuesto, a la compañía farmacéutica PTC que se ha unido a esta celebración muy importante del Día de las Enfermedades Raras, que pues como lo dijo la doctora Moreno, por cuestiones de tipo logística, tocó hacerla un poco después de del día como tal oficial, pero bueno, aquí estamos. Hoy me han convocado a hablar un poco de una de las enfermedades que para quienes estamos en el área de la genética humana y trabajamos en el área de genética clínica y médica, pues hay veces se convierten esos temas un poco pesadilla. Y digo porque la distrofia muscular Duchenne ha sido una de las enfermedades quizás más estudiadas, con más amplio reconocimiento, quizá de las que inicialmente como enfermedades hereditarias fueron abordadas desde una perspectiva no solamente de la ciencia clínica, sino también de la ciencia básica. Eso se hizo mucho trabajo de tipo patología, patología histológica, inmunohistoquímica y luego patología molecular. Y en los últimos años ha habido un avance también muy importante, muy interesante en el área de la genética molecular. Entonces a uno le dicen, vas a hablar de distrofia muscular Duchenne y inmediatamente viene la pregunta, pero ¿qué le voy a decir a la gente de nuevo si en Duchenne prácticamente lo hemos dicho todo? ¿Qué se puede decir de nuevo en Duchenne? Entonces he tomado una decisión y quiero invitarlos a un viaje desde un viaje traslacional, inclusive voy a llamarlo así, es un viaje que nos va a llevar desde ese conocimiento de las áreas básicas de la formación clínica, que a veces se vuelven esas áreas un poco densas, ladrilludas, porque nos gusta hablar con términos bastante complejos, nos gusta ser muy reduccionistas y llevar a lo que es ese concepto macro del individuo y los signos y síntomas de un individuo a unas condiciones moleculares, a un nivel, hoy estamos inclusive hablando del nivel nano en ciencias biológicas, y hay veces pues eso se hace un poco pesado, pero quiero introducirlos en ese viaje arrancando desde ahí, como le digo, traslacionalmente, de esas ciencias básicas, de hacer una disección de ese paquete informativo que hemos asociado con el origen de la distrofia muscular tipo Duchenne y apoyándonos en esa información, entender cómo se pueden desarrollar nuevas terapéuticas de alto impacto para el bienestar de los pacientes, y por eso el título del Gen a la Clínica. Claro, hay que hablar un poco de lo que son esas características de la distrofia muscular Duchenne para ambientarnos un poco y arrancar en este viaje de una manera adecuada. Recordar que es una enfermedad de tipo hereditaria, ha sido catalogada como estas enfermedades que etiológicamente se asocian a defectos en paquetes informáticos, que es una enfermedad progresiva, que su signo más importante es la debilidad muscular. Esa debilidad muscular empieza a manifestarse muchas veces desde edades muy tempranas, año, 2 años, 3 años de un individuo, y que avanza de tal manera que genera una incapacidad, genera una pérdida de motricidad y que finalmente trae un efecto catastrófico porque reduce la expectativa de vida del paciente. Hoy, a pesar de lo que está ocurriendo con la pandemia, que ha hecho que ha reducido un poco la expectativa de vida aún en países desarrollados. Antes estábamos cercanos a los 83, 84 años, hoy estamos en 77. Ojo a esta cifra, distrofia muscular Duchenne, expectativa de vida 25 a 30 años. O sea, es un impacto bastante dramático, catastrófico, como les decía, el que causa esta enfermedad. Es una reducción exagerada de la expectativa de vida. También, pues en esa descripción de la enfermedad se ha encontrado que hay una explicación de tipo fisiopatológico que involucra
proteínas dentro de las células musculares. Y ya voy a hablar en un momento de cuál es esa proteína especial protagonista de la distrofia muscular tipo Duchenne, y que ese daño proteico, lo hemos reconocido, desencadena en un evento de muerte tisular. O sea, esa alteración proteica al interior de la célula muscular dispara, sirve de encendedor de ciertas rutas de señalización celular que traen como consecuencia una muerte tisular. Pero desafortunadamente esta muerte tisular no es esa muerte que a nosotros los biólogos celulares nos gusta mencionar en nuestros cursos, que es el evento apoptótico, una muerte que llamamos altruista, una muerte muy digna de la célula, que ella evita hacer daños a sus vecinas, mantiene la integridad tisular. En el caso de la distrofia muscular tipo Duchenne y de otras distrofias, porque esta no es la única distrofia muscular que reconocemos, esta es una muerte hostil y agresiva, es una muerte expansiva del tejido muscular, y esto pues conlleva en últimas a ese evento catastrófico que he mencionado previamente, que generalmente se ve reflejado en una cardiomiopatía muy severa que pues desafortunadamente a los pacientes a esa edad entre 25 a 30 años pues cobra ese saldo por el desarrollo de la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, la distrofia muscular es una de esas enfermedades hereditarias que no es tan rara. Es una de esas enfermedades hereditarias que tiene una distribución universal, o sea, no hay una distinción geográfica como tal. Podemos encontrar casos alrededor del globo terráqueo asociado a muchos grupos de tipo étnico, y que los números muestran que podemos hablar de una incidencia aproximada entre 1 a 3.500 a 1 a 5.000 varones nacidos vivos. Esto es algo interesante, lo voy a profundizar más en un momento, en la siguiente diapositiva, porque la distrofia muscular ha sido una enfermedad que se ha asociado, tiene un sesgo de género, en la cual la asociación sintomatológica y la presentación como tal de la enfermedad es solo en varones. Y ya les voy a mostrar por qué. Ahora, un dato interesante en esos estudios epidemiológicos, datos del NIH, nos muestra que esta enfermedad tiene algo interesante, y es que a pesar de ser una enfermedad de origen hereditario, solo 1/3 de los casos muestran un antecedente familiar previo. O sea, hay un registro en ese ejercicio genealógico que se realiza durante la consulta clínica con el paciente y su familia, en donde se manifiesta que ha habido en la familia un afectado con distrofia muscular Duchenne. Eso nos deja entonces una cifra, 2/3 de casos espontáneos que aparecen, son nuevas mutaciones, solo un individuo en la familia, y eso nos pone en un escenario interesante. Este es un dato interesante desde la perspectiva diagnóstica y desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, porque esto nos habla de que tenemos que buscar o desarrollar mecanismos o estrategias para adelantarnos a ese evento espontáneo, a ese evento de novo. Hay que tratar de entender la enfermedad, tratar de entender ese origen, tratar de entender dónde está esa etiología para poder desarrollar estrategias y herramientas, vuelvo a que ayuden en la clínica a eso, a poder hacer una intervención que disminuya el impacto poblacional por la presencia de, como ya lo dije, una enfermedad altamente catastrófica, con un impacto severo en reducción de expectativa de vida, y que tiene un costo no solamente para el paciente, sino para la familia, por esa historia natural de debilitamiento progresivo muscular. Inicialmente los niños de 2, 3 años, los papás notan, por ejemplo, que tienen mucha dificultad para pararse, ¿cierto? Realizan un movimiento que es casi un movimiento característico en todos los pacientes de distrofia muscular tipo Duchenne. Tienen que hacer un ejercicio de muy lento porque hay una debilidad muscular, empiezan a perder motricidad y en muchos casos ya esa motricidad prácticamente lleva a una paraplegia, y como les digo, eso tiene mucho impacto familiar. Entonces
la epidemiología también nos tiene que decir algo, nos pone en alerta, nos prende un semáforo para decirnos, ojo con lo que sepamos de la etiología para aplicarlo en prevención. Ahora, como es una enfermedad hereditaria y es un paquete informático el que está alterado, pues han habido muchos estudios tratando de identificar por cartografía cromosómica la ubicación del gen asociado o que codifica por esa proteína alterada que desencadena todo este proceso patológico y que en última pues es el responsable de toda esa colección de signos y síntomas que he descrito hasta el momento. Y algo interesante es que hemos encontrado que el asiento de o sea, el locus donde está ubicado este paquete informático, este gen, es el cromosoma X. Y por eso decía que en un momento iba a hablar de por qué la enfermedad se asocia a varones, hay un sesgo de género, y por qué no se habla de distrofia muscular en mujeres, qué es lo que pasa ahí. Entonces, con el cromosoma X, recuerden ustedes, hemos aprendido en el caso del modelo humano, que este cromosoma es un cromosoma de tipo sexual que en el género masculino no tiene un cromosoma homólogo. El cromosoma que se aparea por homología a este cromosoma en varones es el cromosoma Y. Por lo tanto, en varones, el contenido informático del cromosoma X tiene un desbalance natural con respecto a cómo son los paquetes informáticos del resto de cromosomas que llamamos los autosomas, del cromosoma 1 hasta el 23. Porque en los varones, como les digo, al tener solo un cromosoma X, solo tenemos un paquete informático, o sea, tenemos un modo de transmisión informática de tipo haploide, solo un paquete. Mientras que en las mujeres, que sí tienen dos cromosomas X, ellas tienen, al igual que en los autosomas, en los cromosomas 1 al 23, dos paquetes informáticos. Y eso está relacionado con el mecanismo de herencia de cómo se transmite ese paquete informático para generar esa presentación patológica que describimos como la distrofia muscular tipo Duchenne. Aquí tenemos el modelo clásico de la transmisión de lo que llamamos herencia ligada al sexo, un varón normal, un varón que no está afectado, con su forma alélica para el gen de la distrofia muscular Duchenne en forma normal, una mujer portadora con su complemento diploide para ese locus de ese gen asociado a la distrofia, un alelo normal y un alelo afectado. Ahora, en la distribución gamética, por el efecto meiótico, transmiten cada uno de ellos el paquete informático a su descendencia, y este es el cuadro probabilístico de lo que podría ser la descendencia en un evento reproductivo de esta pareja, un 50% de que sea un varón, un 50% de que sea una niña, y miren ustedes, en los varones, debido a que ellos heredan siempre el cromosoma X de su madre, hay un 50% de probabilidad que ese varón herede la carga alélica afectada y por lo tanto presente esa forma patológica, esa presentación de signos, colección de signos y síntomas diagnósticos que se asocian a la distrofia muscular tipo Duchenne. En las mujeres, miren ustedes, a pesar de que hay un 50% de que la madre probabilísticamente pase un gameto con el alelo afectado, las mujeres tienen la ventaja de que su progenitor paterno les genera un evento amortiguador sobre ese efecto del alelo afectado, gracias a que de su padre reciben siempre el alelo normal y en esa forma diploide informática, el alelo normal enmascara, o como comúnmente le llamamos, domina sobre el alelo afectado. Entonces sí, la mayoría de las veces el evento hereditario solo afecta a varones. Para que una mujer sea afectada, definitivamente tendríamos que encontrar una mezcla gamética a partir de un papá afectado y de una mamá portadora, por ejemplo. Y como lo he mencionado, esta enfermedad que es progresiva disminuye la capacidad reproductiva del varón por pérdida de motricidad, es un individuo fácilmente detectable y eso genera un evento de lo que llamaríamos una selección artificial, nosotros los biólogos le damos ese nombre, una selección artificial por reconocimiento de una característica que baja esa capacidad o que disminuye esa capacidad reproductiva. Entonces, por eso es muy raro, no hay
no hay reportes de mujeres, o hay muy pocos reportes de mujeres con Duchenne, con enfermedad de tipo Duchenne. Los casos serán contados en los dedos de la mano, como dicen los abuelos, y vuelve y juega, se habla de que siempre este es un evento de transmisión de madres portadoras a hijos afectados, ¿cierto? Y algunos también lo mencionan, puede ser también la transmisión hacia las hijas, pero de un padre afectado, para convertirla en una portadora y no en una enferma. Pero después de esta descripción, vayamos a lo que les propuse, a nuestro viaje. Vayamos al gen, hagamos ese viaje, ese tránsito al gen, comprendamos un poco cuál es ese paquete informático asociado a esta patología. Gen que ha sido denominado con el nombre de gen DMD, porque es el gen asociado a la distrofia muscular tipo Duchenne. Esa fue la denominación que se le dio, esa fue la nomenclatura que se le asignó, un código de nomenclatura que se le asignó a este gen para reconocer a esa carga protocolaria, ese paquete informático encargado de codificar por la proteína asociada a esta patología, la distrofia muscular tipo Duchenne. Este es un gen muy interesante, voy a decirlo, uno de los genes quizás que más hemos estudiado, porque tiene una condición bastante particular con respecto a otros genes. Es un gen masivo. ¿Qué significa que sea masivo? Que tiene un tamaño en nucleótidos que es significativo, casi 2 millones de pares de bases informáticas en ese paquete de protocolo para producción proteica. Es un gen gigantesco. Esa es una de las primeras características por las cuales hemos distinguido a ese gen. La segunda característica es que este gen presenta una de las distribuciones de organización informática más complejas. Es un gen, por esa masividad informática, por esa gran cantidad de nucleótidos, tiene una organización de paquetes exónicos e intrónicos que lo hace único y especial. Este es un gen que tiene una combinación de 79 paquetes exónicos, o sea, 79 componentes al interior del gen que tienen capacidad codificante para la síntesis de la proteína, lo cual nos deja entonces ante un escenario de, en un número equilibrado de 80 intrones, o sea, 80 secuencias intercalantes entre esas secuencias informáticas codificantes que son los exones. Es un gen masivo, gigantesco. Ahora, eso pues va a tener mucho sentido y quiero que recuerden esos números, porque más adelante eso nos va a dar pistas para entender por qué la estrategia translacional es una estrategia interesante, o sea, utilizar la información de ciencias básicas, como lo que les estoy mostrando a ustedes, les estoy comentando por qué decir que tiene 79 exones, por qué decir que es gigantesco en pares de bases, puede tener un significado o juega para el desarrollo de terapéuticas y una aplicación clínica directa para el mejoramiento y bienestar de los pacientes que padecen esta enfermedad. Entonces tengan en cuenta ese número y ahora quiero llevarlos a que entiendan qué información, qué protocolo informático está depositado en esta secuencia génica, en nuestro gen DMD, gen de la distrofia muscular tipo Duchenne. Este gen codifica por una proteína muy especial de células musculares que ha sido denominada la distrofina. Y digo que es una proteína muy interesante porque es una proteína de, digámoslo así, soporte mecánico al interior de la célula muscular que amortigua el impacto del evento contráctil relajatorio de las fibras de actina y miosina, desplazamiento de las cabezas de miosina sobre las fibras de actina para permitir el evento o el efecto motriz. Él es un amortiguador de ese impacto mecánico, porque a nivel de la célula muscular, ese desplazamiento de fibras que nos podría parecer por el tamaño de las proteínas involucradas, esa actina, esa miosina, que pues no fuera significante desde el punto de vista cuántico, o sea, que esa fuerza y ese torque no fuera lo suficientemente grande como para producir un efecto, a nivel celular sí tiene efecto. O sea, para el nivel celular, ese desplazamiento de fibras genera una distorsión mecánica al interior de la célula
que puede alterar el comportamiento de la célula misma. Entonces, por eso la naturaleza diseñó estrategias para amortiguar ese efecto mecánico. Y la distrofina es una de esas estrategias. Es una proteína que hace una interacción con las bandas de fibras musculares que permiten la contracción y relajación y una interacción con unas proteínas a nivel de la membrana celular de la célula miocítica, que a partir de esa interacción y a través de una zona que llamamos la zona amortiguadora de la proteína, se logra una disminución de esa fuerza de torque mecánico al interior de la célula muscular por acción de la contracción y genera ese efecto amortiguador de soporte físico en la célula. O sea, esta es una proteína que tiene un papel netamente de tipo físico-mecánico. Ella está para eso, para soportar fuerzas, para soportar torques, y la naturaleza la tiene ahí porque sabe que en esa célula muscular eso es lo que ocurre allá en su interior, una disrupción de eventos contráctiles antagónicos que generan un efecto que podría alterar la funcionalidad de la célula. Ahora, si eso es cierto, inmediatamente uno podría llegar a pensar que cualquier defecto en esta proteína, que cualquier defecto a nivel de esta proteína, pues podría tener un significado y una consecuencia para la célula muscular crítico. Sin embargo, hemos encontrado que no. O sea, esta proteína W, así como el gen es especial, la proteína también es especial. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que hay unas regiones, por ejemplo, la región de dominio unión a lactina y las regiones de dominio a esas proteínas que les mencioné de membrana celular, como los distroglicanos y otros más, sintrofinas y otras más de estas proteínas, que son las regiones críticas. O sea, si ahí ocurre un cambio, esto es crítico. Ese cambio sí puede tener un efecto en la función de la proteína. Pero si el cambio ocurre en la región amortiguadora, que es una región de transición entre la zona celular donde están las fibras y la membrana celular, el cambio es más amortiguado. O sea, él es un amortiguador y a su vez los cambios que ocurren ahí son amortiguados. ¿Por qué? Porque hay una cierta plasticidad y flexibilidad a nivel celular que permite que ciertas alteraciones en esta zona no produzcan un efecto severo, deleterio, sobre la funcionalidad de la célula. Y tenga también en cuenta este dato porque más adelante ese dato va a ser interesante, vuelvo a para explicar nuestro viaje translacional de lo básico a lo clínico. Ahora, he hablado de una estructura génica particular, casi que única, de un resultado proteico también muy especial, pero quiero volverme nuevamente a la estructura informática. Este es un mapa de los 79 exones que posee el gen DMD. Aquí están estos 79 bloques de información que durante el proceso de edición genética, o sea, ese proceso que se da luego de la finalización de la transcripción, o sea, cuando le producimos RNA a partir de DNA en el núcleo, pero ese RNA no es un RNA activo ni maduro, necesita ser editado, modificado químicamente, covalentemente, pues ese proceso de edición responde por esa modificación covalente y hace que ese RNA sea funcional para el proceso de flujo informático siguiente, que es el proceso de la síntesis proteica. Entonces, aquí hay algo interesante. 79 paquetes que tienen que desarticularse de los paquetes intrónicos, estos son los exones, hay que remover los intrones, pero luego de esa remoción, estos exones tienen que ser empalmados, tienen que ser unidos, y tienen que ser unidos de la manera en que el diseño lo indica, o sea, el exón 1 con el exón 2, el exón 2 con el exón 3, el exón 3 con el 4, así sucesivamente hasta el 79. Y si ustedes observan esta gráfica con detenimiento, no crean que caprichosamente cada uno de los exones se le asignó una forma geométrica para hacerla más visual, para que ustedes la vieran como más interesante. No. Esa forma geométrica de cada uno de esos exones representa el apareamiento y la capacidad de interacción entre esos exones para asegurar el empalme. ¿Eso qué significa? Miren, por ejemplo, el exón 1 con el exón 3
y comparen el exón 2. Miren ustedes que entre el exón 1 y el exón 2 hay una complementariedad geométrica. Geométricamente estos dos exones pueden unirse. Pero, por ejemplo, si quisiéramos unir el paquete informático del exón 1 con el paquete informático del exón 3, no podríamos hacerlo porque no hay complementariedad geométrica. Esta complementariedad geométrica que muestro acá, en realidad, dentro del RNA es una complementariedad de secuencia. Son secuencias de nucleótidos específicos, señales moleculares de tipo secuencias nucleotídicas que ayudan a ese empalme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un gen masivo con una gran cantidad de exones, pero también con un protocolo de armado en el empalme de esos exones que hace obligatoria la unión en un orden específico. Ahora, yo les hablé a ustedes de unas zonas calientes por acá, donde si habían cambios, en la proteína podría tener un efecto bastante deletério importante. Una zona amortiguadora está acá. Miren ustedes lo que pasa ahorita en nuestro mapa. En nuestro mapa, por ejemplo, esas zonas que llamamos calientes están asociadas a los exones del exón 2 al 8 y del exón 45, inclusive el 44 es también hasta el 51. Miren ustedes esas regiones, pues hay unas complementariedades geométricas, hay bastante especiales que nos hablan de una obligatoriedad de empalme específico, que no podemos pegar como queramos ahí unos con otros, sino que tiene que haber un orden específico. Entonces, este dato, nuevamente, también guárdenlo en su mente, porque más adelante lo voy a volver a utilizar, quiero que lo tenga ahí guardadito, porque nos va a ayudar a entender cómo diseñar una nueva terapéutica. Entonces, este es el modelo, un modelo complejo, una edición bastante difícil, una edición que tiene que ser muy controlada, muy manejada por toda esta batería de proteínas, que están al interior de la célula, del spliceosoma, por ejemplo, para lograr una articulación de un RNA efectivo para la síntesis proteica. Ahora, ¿por qué se producen daños o alteraciones en el flujo informático? Pues se producen daños o alteraciones en el flujo informático porque alteramos algunas de estas secuencias, cambiamos algunos de esos nucleótidos, removemos secciones del DNA, removemos secciones intrónicas o exónicas, duplicamos, cambiamos un nucleótido por otro. Y aquí entonces entra a jugar otro papel importante, y es mirar, hacer un censaje de esos cambios que podrían alterar, por ejemplo, esos procesos editoriales. Y quiero mostrarles, aquí de manera rápida, algo de esos cambios en términos de variabilidad local. No quiero mostrarles variabilidad universal, sino variabilidad en Colombia. Este es un estudio publicado en la revista de Neurología de la República Argentina, por un grupo de la Universidad del Rosario, donde nos muestran algo interesante con la variabilidad local del gen de la distrofia muscular tipo Duchenne para Colombia. Primera cosa, una gran cantidad de elecciones. En Colombia hay muchas elecciones, muchas. El evento de elección se puede registrar bastante en nuestro país. Uno inmediatamente diría, wow, entonces eso significa que aquí tiene que haber mucha distrofia muscular y que nuestras incidencias pueden ser más altas. No por una razón, porque se ha encontrado que en este gen, por ejemplo, ciertas regiones de esos exones que mostré aquí en este mapa pueden ser eliminadas y generar lo que se denominan isoformas proteicas. Y hay una gran cantidad de isoformas proteicas para el gen de la distrofina, el gen DMD. Esas formas isométricas implican de que, a pesar de que yo retire ciertas porciones informáticas de la secuencia de mi gen DMD, la proteína que se genera a partir de ese protocolo instructivo sigue siendo una proteína utilizable. Entonces, primera cosa, de elecciones, pero de elecciones que se amortiguan. Por eso no tenemos tanta incidencia, o nuestra incidencia no es mayor que la de otros países. Segundo elemento, tenemos duplicaciones. Hacemos duplicaciones informáticas, un evento también que es riesgoso, pero también hacemos una gran cantidad de cambios puntuales, de mutaciones de cambio de un solo nucleótido, de un pequeño grupo de nucleótidos, que se traduce en un cambio de un aminoácido o de un pequeño grupo de aminoácidos. Y aquí es interesante ver que el grupo de la Universidad del Rosario catalogó y hizo una asociación por, digámoslo así, porcentaje de frecuencia del evento, catalogó un grupo de mutaciones que son las más frecuentes y que podrían ser de alguna manera las que
tuvieron un impacto real sobre el determinante o la asociación a la presentación de la enfermedad patológica, porque, ojo, no todas las mutaciones, y ya lo han dicho previamente en las dos exposiciones pasadas, no todos los cambios mutacionales, esas variantes informáticas, conducen a un evento patológico. Hay variantes informáticas que son neutras, que son variantes que se presentan por eventos aleatorios y que no tienen ningún impacto. Pero el grupo de Bogotá hizo el ensayo de encontrar por distribución y frecuencias en los individuos afectados con la enfermedad cuáles eran las más frecuentes, y aquí están algunas de ellas. Aquí hay algo interesante en este resultado, porque se ve una tendencia a transiciones CT, a cambios de reemplazos de citocinas por timinas en el gen de la DMD que está ubicado en el cromosoma X. Y digo, y puede que a muchos lo pasen desapercibido, a mí sí me parece interesante. Hace unos años ya habíamos en nuestro grupo registrado algo como esto, no en el gen de DMD, pero sí en el gen de la hidronato 2-sulfatasa, IDS, que está asociado a otra enfermedad, que está en el grupo de la mucopolisacaridosis, y habíamos encontrado algo similar, habíamos encontrado también que esto de CT es muy frecuente. ¿Y por qué llamo la atención a eso? Señores, recuerden ustedes que le dije que desde el punto de vista epidemiológico, muchas mutaciones de novo, 2/3 son eventos nuevos. En ese hallazgo que nosotros hicimos con DMS, yo propuse una hipótesis de que esos cambios transicionales tienen una relación con generar una disminución del sesgo que produce la aparición de ciertas mutaciones deleterias en los cromosomas X en mujeres, que llevan a un proceso que se llama la inactivación cromosómica. Como en varones hay un solo cromosoma X y en mujeres dos, la naturaleza ha dicho, oiga, ahí habría un desbalance informático, hagamos una cosa, en mujeres uno de los cromosomas X lo vamos a inactivar. La naturaleza propone una inactivación aleatoria. Sin embargo, miren lo interesante también de la naturaleza, cuando una mujer presenta una alteración en el cromosoma X, en uno de los cromosomas X, ese cromosoma X tiende a inactivarse preferencialmente para dejar solo como paquete informático funcional el cromosoma que tiene la información teóricamente normal. O sea, cambia el patrón aleatorio. La naturaleza no le gusta eso, a la naturaleza le gusta la aleatoriedad y genera un mecanismo de incrementar cambios transicionales CT en el cromosoma no inactivado, en el cromosoma que llamaríamos normal, para regresar por un evento metilante, porque al tener más citocinas en el cromosoma, por eso el cambio de citocina, se pone una citocina en vez de una timina, al poner una citocina se generan más blancos de una modificación covalente que se llama la metilación, y esa metilación ayuda a regresar al balance aleatorio en activación de los cromosomas X sin importar la calidad informática. Eso trae un riesgo, la aparición de mutaciones que pueden generar o que pueden estar asociadas a patología. Yo ya lo había visto, 2014, con IDS y la enfermedad de Hunter, y aquí el grupo de Bogotá, miren ustedes, tiene el mismo hallazgo, o sea que probablemente, oiga, hay que aprender alarmas, porque epidemiológicamente reconocer eventos mutacionales en mujeres de transiciones CT a lo largo del cromosoma X nos pueden dar un indicador de un riesgo a la aparición de un cambio de novo por línea germinal de este tipo de mutaciones que conducirán, por ejemplo, a una patología como la distrofia muscular Duchenne o como, por ejemplo, la enfermedad de Hunter. Entonces, miren ustedes, esta es una información valiosa nuevamente para hacer vigilancia epidemiológica molecular, una sofisticación de las ciencias básicas. Ahora, quiero que volvamos otra vez a los exones. Esto es lo último que voy a hablar del gen. Aquí voy a finalizar con nuestra estación en el gen y vamos a viajar entonces ahora a la clínica. Quiero mencionar algo interesante con el proceso de edición de la distrofia muscular Duchenne. En la distrofia muscular Duchenne les hablé de unas regiones calientes muy propicias para generar cambios que puedan tener un efecto en la proteína de estrofina, región desde el exón 44, 45 hasta el 51, 52. Miren ustedes, ¿qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, una delección del exón 52? Cuando yo vaya a hacer el empalme, mire lo que va a ocurrir.
51 y 53 no empalman, la proteína no, o el RNA que se va a formar va a quedar incompleto. Cuando ese RNA salga al citoplasma, sea exportado a través de los poros nucleares, va a ser leído por ribosomas hasta el paquete informático del exón 51 y nos producirá una proteína truncada que no es funcional, que trae ese efecto que vemos en la distrofia muscular Duchenne. Recuerden este mapa, porque este mapa nos va a explicar cómo poder proponer metodologías para terapéutica. Ya con este recorrido en básicas, que espero no haberlos aburrido, quiero ahora llevarlos a la clínica. Vamos a la clínica. ¿Qué sabemos de tratamientos para distrofia muscular Duchenne? Tratamientos clásicos implican terapia directa sobre el individuo. Hay problemas respiratorios, entonces oxigenoterapia, ventilación mecánica. Hay problemas osteomusculares, cirugías correctoras. Hay problemas de función contráctil respiratoria, entonces traqueotomía. Hay problemas de motricidad, terapia física, antiinflamatorios. Desafortunadamente el más utilizado es uno de tipo esteroideo. Hay veces los antiinflamatorios esteroideos traen muchas consecuencias, efectos secundarios, entonces terapéutica antiinflamatoria no esteroidea. Algunos inclusive han llegado a proponer terapias inmunológicas y de señalización. Y por último, dispositivos ortopédicos, silla de ruedas. Y eso es el abanico que se le ofrece al paciente con distrofia muscular Duchenne. Paliativos, no mejoran calidad de vida, simplemente están llevando a ese acompañamiento, es un acompañamiento a esa historia natural de la enfermedad, pero no hay un efecto positivo sobre el bienestar del paciente. ¿Qué buscamos entonces? ¿Qué aparece? Aparece, por ejemplo, la terapéutica de modificación genética directa del gen, corrección directa del gen, terapia génica, como lo mencionaba ahorita el doctor Satizábal. Vamos a modificar el gen. Sí, hoy hay muy buenos avances en donde investigadores de varios grupos alrededor del mundo han logrado, primero, construir un cassette informático similar al gen DMD. Ojo, les dije que ese era un gen gigantesco, muy grande. No es un gen fácil para lo que es el protocolo tecnológico de la terapia génica, y por eso se han construido lo que se llaman minigenes o pequeños variantes más cortas informáticas que, como se lo mostré en la gráfica de las variantes locales, recuerden ustedes, son aceptadas en condiciones normales, o sea, uno puede acortar la longitud informática del gen y aún tener una distrofina que cumple funcionalidad. Entonces se ha hecho ese proceso, se ha reducido el tamaño del gen y ese gen o ese mini gen, constructo artificial, se ha introducido en vectores adeno-asociados virales para lograr una transformación en células. Hoy hay, digámoslo así, ya un constructo, un cassette que muchas empresas farmacéuticas lo tienen, muchos grupos de investigación lo tienen. Hay también vectores virales, vehículos virales de tipo vuelo y juega adenoasociados que ya están listos para ser utilizados. Hay inclusive ya 4 ensayos clínicos de terapia génica de varias compañías farmacéuticas. Inclusive hay un ensayo de una terapia génica con un gen diferente al de DMD, o sea, al gen de la distrofina, es este gen, que busca no corregir como tal el defecto del gen, pero sí atenuar el efecto de muerte celular, o sea, disminuye el impacto que tiene mecánicamente esa disfunción de este gen. Los resultados, pues, muestran algo de avance, pero tenemos unas limitantes, y la primera limitante es que el tejido muscular es demasiado amplio, a diferencia del ensayo de terapia génica que nos mostró el doctor Satizábal, donde su blanco era el putamen a nivel de la masa encefálica. Pues es un blanco específico, me dirijo allá, es como un tiro de fusil, aquí me toca un tiro de escopeta, un montón de perdigones, a ver si le pego a la mayor cantidad de tejido muscular, porque mi problema está en músculo, que es quizás el órgano o el tejido más representativo de la masa corpórea. Otro problema es que como se usa un vector viral directamente aplicado a nivel del individuo, solo se puede hacer una infusión del virus, porque si se usan más infusiones, este vector podría generar una respuesta de tipo inmunitaria. Entonces, la terapia génica está ahí, todavía la estamos vigilando,
pero no estamos tan seguros de su efecto. Pero ahora aparece una nueva frontera en clínica a partir de toda esa información que les di. Volvamos otra vez a los exones. Nuestro problema era que si teníamos algún exón que no era editado adecuadamente, el empalme de exones no complementarios no se podía realizar y me generaba una proteína truncada. Pues bien, se ha visto que nosotros podemos hacer ciertos mecanismos de marcaje molecular con oligonucleótidos que pueden ir allá a ese momento de la edición génica y bloquear el empalme de genes que no son complementarios. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el cual el exón 52 fue borrado, o sea, tenemos un individuo con un alelo que carece de exón 52, pero miren ustedes que 51 y 53 no son complementarios, pero miren ustedes que 51 y 54 sí lo son. Entonces se ha diseñado una estrategia para bloquear a este exón, no permitir su empalme y facilitar un empalme 51-54 de tal manera que se luego haga 55-54, 55-56 y así en adelante hasta el 79 y lograr tener nuevamente una proteína más corta, un paquete informático para una proteína más corta, pero que tiene funcionalidad. Hoy hay en el mercado farmacéutico como terapia disponible ya 4 productos comerciales aprobados por varias agencias reguladoras en el mundo para terapias en problemas de exones específicos, exón 44, exón 52, exón 50 y exón 44. Hay 2 compañías que tienen estos productos, se venden comercialmente y están mostrando un efecto positivo en los pacientes. Ahora, no todos los cambios, yo se los decía a ustedes, son de elecciones. Hay cambios de mutaciones puntuales. Y algunos de esos cambios de mutaciones puntuales me generan lo que se conoce con el nombre de stops informáticos previos. O sea, me paran la lectura del RNA por parte del ribosoma antes de la terminación real. O sea, es como si produjéramos algo similar a lo que les acabo de mostrar con exones alterados, una proteína más pequeña que no tiene capacidad funcional. Bueno, un grupo de investigadores desarrolló una molécula, Atalurem, que engaña al ribosoma, lo engaña. Y lo engaña aprovechando un mecanismo que utiliza naturalmente el ribosoma para el proceso de síntesis proteica, que es el mecanismo de afinidad por complementariedad de bases en los sitios del ribosoma codón-anticodón. Como lo he dicho, en muchas mutaciones puntuales se genera un codón de parada antes de lo que es el codón natural de parada. Si el ribosoma llega a ese punto, él se detendrá en su síntesis proteica, me producirá una proteína más corta, no funcional, que me generará el efecto de la patología. Pero si yo logro alterar ese efecto de afinidad codón-anticodón en esa zona de ese codón artificial de parada, que no es un codón natural, si yo logro modificar esa afinidad, el ribosoma se engaña y puede poner un RNA de transferencia que prosiga la síntesis proteica. Y eso es lo que ha hecho este grupo de investigación. Créame, una estrategia molecular muy inteligente donde aprendimos de cómo trabaja nuestro amigo ribosoma, cómo molecularmente por interacciones intermoleculares de tipo puentes de hidrógeno se dan esos reconocimientos de saber qué es lo que tengo que poner. Aprendimos esto y generamos una molécula farmacológicamente diseñada para eso, para engañar al ribosoma y decirle no pare aquí porque esta no es la parada natural, siga adelante y culmine con la síntesis proteica. Este es también un fármaco que está disponible en el mercado, muy efectivo y que luego ataca uno de los posibles orígenes de cambio en la distrofia muscular tipo Duchenne. Y finalmente esta nuestra esperanza al futuro, digámoslo así, mediano. Hoy sabemos que hay una estrategia de edición génica gracias a una maquinaria molecular bacteriana, que es la estrategia CRISPR-Cas9. Entonces, hoy se está buscando hacer edición, corrección de errores directamente en las células con terapia CRISPR-Cas9. Ya hay unos modelos experimentales con ratón bastante promisorios
modelos de ratones, biomodelos que asemejan o imitan la distrofia muscular tipo Duchenne de humanos, y se ha hecho algo similar a este trabajo de lo que llamaríamos un salto de exones. Este exón que vería ir acá me lo salto para empalmar estos y poder corregir ligeramente el efecto de la pérdida del exón 52. Se ha hecho algo similar haciendo algo interesante, y es, por ejemplo, modificando por CRISPR-Cas9 la secuencia responsable por esta posibilidad de unir aquí el exón 51 con el 53. En vez de bloquearlo para que no se una, modificarlo, editarlo por CRISPR-Cas9 y hacer un empalme de esos exones, o que me daría un exón 50, 51, 53. Recuerde que el 52 está saltado, 54, 55 hasta 79. Eso se está haciendo con CRISPR-Cas9 en ratones, y hay mucha expectativa con respecto a estas modificaciones. También se están haciendo modificaciones, modelos de cambio con CRISPR-Cas9 para mutaciones puntuales, como por ejemplo la que genera aparición de codones antiparada. Miren ustedes, terminamos el viaje. Los llevé desde esa información básica hacia el desarrollo de estrategias terapéuticas basado en ese conocimiento de origen biomédico. Pero esto tiene un mensaje final, porque ustedes, muchos de ustedes que van a ir a la práctica clínica, necesitan esta información traducirla para el beneficio del paciente. Y mi mensaje final es que, señores, hay que secuenciar y reconocer cuál es el tipo de cambio informático que tiene mi paciente, saber si es un problema de elección, saber si es un problema de duplicación, si es una mutación puntual, si es un codón de parada, si es simplemente una mutación funcional por cambio de proteína y una alteración de marco de lectura. Hay que saber qué es, porque los pacientes tienen oportunidades terapéuticas diferenciales dependiendo de ese diagnóstico. Entonces, ese mensaje final es: las ciencias básicas les están entregando a ustedes en clínica una poderosa herramienta para impactar en la calidad de vida y bienestar de sus pacientes si hacemos un diagnóstico utilizando tecnologías que nos hacen esa discriminación. Muchísimas gracias por la atención, y los dejo nuevamente en compañía del profesor José María con su siguiente charla. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por tu excelente conferencia. Como bien lo dijiste, fue un maravilloso viaje de las ciencias básicas a la clínica. Esa separación que algunos han querido hacer y que realmente no existe, porque precisamente la clínica es simplemente la aplicación de las ciencias básicas en la cual estamos nosotros hoy en día. Continuando entonces con enfermedades huérfanas, me voy a permitir, con nuevamente el agradecimiento de todos ustedes por conectarse y permanecer tan interesados por estos temas, entonces me voy a permitir hablarles ahora de quilomicronemia familiar. Obviamente también una enfermedad del metabolismo, pero en este caso del metabolismo de los lípidos. Entonces me voy a presentar. Muy bien, entonces nuevamente en esta celebración del Día de las Enfermedades Huérfanas, que como bien lo dijo la doctora Moreno, es más un reconocimiento a los pacientes y precisamente un reconocimiento de las enfermedades que podemos tener en nuestros pacientes, y que podemos llegar a tener pacientes de todo tipo de estas enfermedades, para reconocer precisamente este tipo de alteraciones. Entonces vamos a hablar del síndrome de quilomicronemia familiar, cómo se sospecha, cuál se hace la sospecha clínica y cómo se diagnostica precisamente ya esta escena. La primera pregunta que tenemos que hacer: ¿qué son los kilomicrones? Y para recordar qué son los kilomicrones, precisamente vamos a decir que son lipoproteínas. Bien sabemos nosotros que tenemos lípidos que son muy importantes para el metabolismo, porque precisamente a partir de ellos podemos obtener
gran cantidad de energía importante para el normal funcionamiento del organismo, y allá en la mitocondria pues van a llegar estos lípidos para precisamente sintetizar el ATP que necesitamos. Bien sabemos que los lípidos son sustancias hidrofóbicas, o sea que no son no polares, no van a estar bien en medios acuosos. Medio acuoso como por ejemplo el plasma sanguíneo, que tienen la gran mayoría, su porcentaje es agua, o sea que no se van a poder andar ahí libres en el plasma sanguíneo. Para poder transportarse del plasma sanguíneo, para poder absorberse a nivel intestinal, entonces digamos que estos lípidos se montan en las lipoproteínas. Una de las lipoproteínas más importantes, ya vamos a ver su función, son los kilomicrones. Recuerden que las lipoproteínas se clasifican de acuerdo con su densidad. Los kilomicrones son los que tienen menor densidad, menor a 0.96 gramos por litro, y que están compuestos fundamentalmente por triglicéridos. Tienen triglicéridos un 99%, y las apoproteínas que están en ellas pues son la apoproteína B48, la apoproteína C2 y la apoproteína E. Si miramos aquí nuevamente en la gráfica, entonces vemos aquí los lípidos, vemos precisamente significados, los ésteres de colesterol, los triglicéridos y las apoproteínas que tenemos ahí, y nuevamente la están viendo pues de acuerdo con su tamaño y su densidad. Entonces vienen los kilomicrones, las proteínas de alta densidad, las proteínas de densidad intermedia y las proteínas de baja densidad y muy baja densidad. Entonces aquí está precisamente esa clasificación, y como les digo, pues nos vamos a centrar fundamentalmente en los kilomicrones. Aquí está la composición porcentual de cada una de las lipoproteínas. Aquí tenemos los kilomicrones, y nuevamente vemos precisamente que en su mayoría son triglicéridos. Son triglicéridos, y que fundamentalmente se van a formar y van a permitir el paso de lípidos a nivel intestinal, o sea, la absorción de estos lípidos se van a hacer precisamente a nivel intestinal en los kilomicrones. Aquí vemos nuevamente el porcentaje ya específico de triglicéridos de 80 al 95, y aquí tenemos pues entonces la VLDL, las LDL y por último las HDL, que cada una pues tiene su función dependiendo de lo que haga. Ya decíamos precisamente que esos kilomicrones son los que permiten, aquí lo tenemos, kilomicrones a nivel intestinal, lo vamos a absorber, se van a convertir en remanentes de kilomicrones, van a ir al hígado, y del hígado pues entonces van a permitir ya convertirse en VLDL, las IDL, las LDL, que va a permitir llevar todo todos estos lípidos a nivel tisular, y nuevamente las HDL pues van a permitir nuevamente rescatar lo que esté sobrando de estos lípidos para llevarlo nuevamente al colesterol, y que lo podamos entonces excretar a nivel biliar y a nivel intestinal en forma de sales biliares. Entonces esa es el metabolismo muy rápido, digamos así, de lo que hacen las lipoproteínas a nivel orgánico y a nivel de distribución de lípidos por toda la economía corporal. Entonces, ¿qué es la kilomicronemia? Pues como su nombre lo dice, es la elevación persistente de los kilomicrones en el plasma. Obviamente, cuando los vamos a medir, vamos a tener un periodo de ayuno de aproximadamente 12 a 14 horas. Podemos hacer 2-3 mediciones consecutivas, y entonces, en general, pues una de las definiciones habla de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos, y ya más definido, algunos otros autores hablan de 880 miligramos por decilitro. Cualquier elevación de los lípidos se conoce entonces como una dislipidemia. Y hay muchos tipos de dislipidemia. La dislipidemia tipo 1 precisamente habla de aumento de los kilomicrones, y obviamente lo que vamos a ver aumentado concomitantemente son los triglicéridos. Tenemos pues la dislipidemia tipo 2A, tal vez la más conocida, por déficit precisamente de las LDL, donde va a tener un aumento de colesterol. La 3B, vamos a tener la lipoproteína aumentada, LDL y VLDL, vamos a tener colesterol y triglicéridos. Estas ya son dislipidemias mixtas, ¿sí? La 2, la VLDL y remanentes de kilomicrones, la 4 VLDL y la 5 kilomicrones y VLDL, pero vuelvo y reitero, nos vamos a referir específicamente
a la dislipidemia tipo 1, o sea, aumento de los kilomicrones concomitante con aumento de los triglicéridos. Aquí están entonces algunas enzimas que tienen que ver precisamente con el manejo de los kilomicrones, con el manejo de los triglicéridos que están en esos kilomicrones y cuyas mutaciones, cuyas variantes pueden causar precisamente el síndrome de kilomicronemia familiar. La gran mayoría, fíjense ustedes, es causada por daños, mutaciones o variantes en el gen de la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa pues se carga de la hidrólisis de los triglicéridos a ácidos grasos libres en el lumen endotelial. Y fíjense que el 95% de los casos de kilomicronemia se deben a mutaciones en este gen. También lo podemos encontrar en el gen de la ApoC2, en el gen de la GP1-HBP1 que trasloca la lipoproteína lipasa del endotelio. Fíjense que este también es un cofactor, o sea, estas le ayudan a la lipoproteína lipasa para que pueda cumplir con su función. La ApoA5 estabiliza los complejos de lipoproteína lipasa. Esto es una chaperona para el plegamiento de la lipoproteína lipasa y este es un regulador de la función glucoquinasa que permite precisamente adosarse y que tenga la lipoproteína lipasa un adecuado funcionamiento. Entonces, en términos generales, vamos a decir que la gran mayoría de las kilomicronemias, su etiología está por variantes de cualquiera de los tipos de variantes, como nos comentaba el doctor Sánchez, pueden ser missense, cambio de sentido, sin sentido, o mutaciones en sitios de splicing. Entonces, el síndrome de kilomicronemia familiar pues va a llevar entonces a que esta lipoproteína lipasa que tenemos aquí a nivel tisular no pueda funcionar bien. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que al no funcionar bien, vamos a tener muchísima concentración de kilomicrones. Aquí vemos cómo se van a acumular. Aquí tengo kilomicrones. Si no tengo lipoproteína lipasa, pues entonces no los voy a poder convertir en ácidos grasos libres y obviamente voy a llevar a este acúmulo de kilomicrones, pues que vamos a ver a nivel tisular y que obviamente va a producir un efecto devastador en el metabolismo en general del individuo en cuanto a los lípidos, que va a afectar obviamente otros órganos, como los vamos a clarificar ahora, que también hacen uso exclusivo pues, de los lípidos. La prevalencia de la kilomicronemia familiar, pues se han hecho varios estudios en diferentes poblaciones. Se ha estimado una prevalencia de 1 en 6.000 para centros pues, de referencia y puede llegar hasta 1 en 300.000 en la población general. O sea que también es una entidad panétnica, pero tenemos algunas regiones del mundo en donde se ha visto una mayor prevalencia de la kilomicronemia familiar. También habíamos hablado en la conferencia pasada de los mecanismos de la herencia. En este caso, la kilomicronemia familiar, pues nuevamente tiene un mecanismo de herencia autosómica recesiva, en donde nuevamente el padre es heterocigoto, la madre es heterocigota. Al segregar los gametos, entonces vamos a tener que poner a un individuo los dos gametos alterados con las variantes patogénicas, y entonces voy a tener este individuo afectado nuevamente con un riesgo de recurrencia del 25%. Vámonos entonces a la clínica de la kilomicronemia familiar. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas y qué voy a manifestar? Lo primero que nombramos y que es una también de las manifestaciones clínicas más relacionadas con la enfermedad y más graves es la pancreatitis aguda. Vamos a tener aquí un cuadro de pancreatitis que en el 30% de los casos puede llevar a la muerte. Entonces, esta pancreatitis, un individuo con pancreatitis, pues ya nos estaba precisamente haciendo una sospecha que puede tener una hipertrigliceridemia, una kilomicronemia familiar y que obviamente ya es sospechoso y deben realizarse sus pruebas confirmatorias. Yo vuelvo y repito la frase que dije anteriormente: si usted tiene una pancreatitis, que puede estar relacionada con una kilomicronemia, si usted la sospechó, la debe confirmar o descartar. Esa pancreatitis aguda obviamente puede llevar a una falla multiorgánica
por necrosis precisamente de este órgano, puede tener una insuficiencia pancreática y obviamente pues vamos a tener déficit de sus enzimas, puede tener abscesos, ¿sí? Se pueden presentar pseudoquistes y puede terminar precisamente en una pancreatitis crónica. Obviamente, ya bien conocido que estos lípidos en exceso pues se pueden acumular precisamente en arterias y venas y puede llevar pues a un aumento de riesgo cardiovascular, terminando pues en ictus como por ejemplo el infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Otra manifestación a nivel cutánea que también es muy característica de la enfermedad es lo que se llaman santomas eruptivos. Entonces aquí tenemos precisamente estas lesiones que son lesiones blanquecinas de la piel como un acúmulo precisamente de los lípidos que se alcanzan a notar en cualquier región del cuerpo, puede ser en la región periorbicular o cualquier otro sitio también que es una manifestación característica de la enfermedad. También estos triglicéridos, estos lípidos, pues se pueden acumular precisamente en la retina, causando lo que se llama lipemia retinales y obviamente con sus consecuencias concomitantes de defectos visuales. También podemos tener hepatoesplenomegalia, también por depósito de los lípidos allí a nivel hepático. Se puede presentar dolor abdominal asociado, precisamente puede ser esporádico o puede ser asociado precisamente a la organomegalia. Y se puede presentar también anemia debido precisamente a que estos lípidos también pueden invadir la médula ósea y llevar a la poca producción de las células rojas. Podemos tener síntomas neurológicos que se pueden manifestar con síntomas de tipo comportamental o en algunos casos se pueden asociar pues algunos casos de demencia y síntomas emocionales obviamente con crisis depresivas y con cuadros semejantes a problemas esquizofrénicos. Entonces también fíjense cómo es una enfermedad que va a afectar muchísimos órganos del cuerpo humano, como ya decíamos. Entonces esta quilomicronemia pues puede afectar el páncreas, puede